Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo número 1 del primer semestre de la carrera de Ingeniería en TICS del Tecnológico de Morelia. Y hoy les voy a hablar sobre los monitores. Mi equipo está conformado por Dayani, Osvaldo, Armando, Jesús, Giovanni, Joy y Kevin. Para empezar les voy a decir que es un monitor. Un monitor es el principal periférico de salida de una computadora. Se conecta mediante una tarjeta gráfica, mejor conocida como tarjeta de video. Estas son algunas de las clasificaciones de monitores según estándares. Los monitores MDA, mejor conocidos por sus siglas en español, adaptador de display monocromo. Estos fueron los primeros monitores utilizados. Solo soportaban texto sin gráficos. Se utilizaba fósforo para darle color a las letras. Los colores que se utilizaban eran verde, ámbar y blanco. Los monitores EGA o adaptador de gráficos a color fueron creados por IBM en 1981. Estos monitores fueron creados más o menos al mismo tiempo que los monocromo, pero a pesar de eso eran muy poco populares y de bajo uso, ya que en aquellos tiempos la gente adquiría un PC para uso profesional y no de entretenimiento. Estos monitores eran utilizados para jugar algunos juegos de video antiguos de aquella época, pero por muy poca gente, ya que había algunos monitores de mayor resolución y de mayor popularidad. Estos ya contaban con una tarjeta gráfica de 16 GB. Monitores EGA. Estos fueron creados en 1984 por la empresa IBM. Tenían una profundidad de 16 colores con una resolución de 640 x 350 píxeles y contaban con una tarjeta gráfica de 64 GB. Tenían una función adicional que era un generador de direcciones de video. A cada uno de sus 16 colores se le asignaba un color RGB de una paleta de alta resolución. Monitores VGA o adaptador de gráfico de video fueron creados en 1988 por la empresa IBM. Fueron los últimos monitores que la empresa IBM comercializó. Contaban con un soporte de 640 x 480 píxeles y con una tarjeta gráfica de 256 GB. Fueron utilizados ya por grandes empresas, ya que eran muy populares porque aún eran compatibles con muchos equipos de cómputo IBM, convirtiéndolo en el mínimo que todo el hardware gráfico soporta antes de cargar un dispositivo específico. Ya eran más utilizados para jugar juegos de video, ya que contaban con una gran variedad de colores, pero tenían una desventaja, que eran grandes y pesados. Monitores CTR o de tubos de rayos catódicos. Este tipo de monitores utilizan una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de luz de rayos catódicos constante dirigido a una pantalla recubierta de fósforo y plomo. El fósforo permitía reproducir la imagen proveniente del haz de rayos y el plomo era para bloquear los rayos X para proteger al usuario de las radiaciones. Fueron creados por William Crookes. Se emplean principalmente en monitores, en televisores y en osciloscopios. Contaban con una pantalla más grande, pero seguían siendo muy pesados para el usuario. Monitor LCD. Este tipo de monitores son algunos de los que se utilizan en la actualidad. Tienen una pantalla de cristal líquido con una estructura plana y delgada. Cuentan con un soporte de 120 x 720 píxeles. Este tipo de monitores tienen una gran desventaja, que son muy frágiles, ya que son hechos de cristal líquido y que, por ejemplo, si llegan a poner el dedo sobre la pantalla, pueden llegar a reventar un píxel y los píxeles se destruyen. Están formados por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora.
A menudo se utilizan en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utilizan cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Estos monitores pueden llegar a ser HD con resoluciones de hasta 1280 por 720 píxeles o hasta 4K, que es una de las tecnologías que se está utilizando actualmente, que es de 3840 a 2160 píxeles. Monitores LED. Tiene una luz muy focalizada, es decir, en una sola dirección. Un solo LED no da mucha luz. Sin embargo, cuando se juntan muchos LEDs, dan una luz muy pura y eficaz. Las pantallas LED son un dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. Se caracteriza por estar compuesto por diodos emisores de luz o LEDs. Este tipo de pantallas no deben de ser confundidas con las pantallas LCD con retroiluminación LED, muy usadas actualmente. La pantalla se compone de paneles o módulos LED, bien sean monocromáticos o policromáticos. Estos últimos se conforman a su vez por LEDs RGB, o sea, que cambian de color. Estas pantallas son muy utilizadas actualmente y son en algunos aspectos mejores que las LCD, ya que no son tan frágiles y son de mayor tamaño. Ahora voy a hablar sobre algunos de los criterios de selección para elegir un monitor según una profesión. En este momento elegimos programador, gamer y diseñador gráfico. Criterios de selección para un monitor apto para la programación. Algunas de las especificaciones que debe tener un monitor apto para un programador son que sean pantallas mate, que permitan ajustar el brillo, que sean pantallas amplias para que no se canse la vista y tenga una pantalla grande para alcanzar a leer todos los textos que sean necesarios. De preferencia, se opta por poner dos monitores a la vez, uno un poco más grande que el otro, uno para un editor de textos y el otro para hacer otro tipo de actividades. Criterios de selección para un monitor apto para videojuegos. Los monitores aptos para gamers deben de ser de pantallas grandes con una gran resolución. Pueden ir desde la Full HD hasta la actual, la 4K. Deben de soportar una frecuencia de 60 Hz, o sea, de 60 FPS o cuadros por segundo, para que el juego vaya con una gran fluidez. De preferencia, deben jugar con dos monitores, como se muestra en la imagen, muchas veces que se puedan conectar para algunos videojuegos de simulación. Criterios de selección para un monitor apto para el diseño gráfico. Un monitor apto para un diseñador gráfico debe contar con un gran ángulo de visión, es decir, que la imagen en la pantalla se pueda ver desde cualquier ángulo. Con un gran brillo o luminiscencia es la relación entre la intensidad lumínica en una determinada dirección. Debe contar con tres conexiones básicas, la VGA, la DVI y la HDMI. Y un gran contraste. El contraste se mide mediante una comparación del color más blanco, más brillante, al negro más oscuro. Debe ser de un tamaño grande para poder alcanzar a ver hasta los más pequeños detalles. Un tamaño apto serían unas 30 pulgadas y un mínimo serían unas 15 pulgadas. Y debe de contar con un gran número de colores. Los monitores TFT tienen 16.7 millones de colores, que son más o menos los colores que llega a distinguir el ojo humano. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada a la presentación de mis compañeros y mía sobre los monitores. Y bueno, eso es todo. Hasta luego.